Hola, alumnos de aprovechamiento de obras hidráulicas. Hoy vamos a ver un tema que tiene la propiedad de ser muy simple, pero de generarles a ustedes mucha confusión. El tema se denomina regulación de caudales. En ese contexto vamos a ver fundamentos, cómo se calcula, eh, cómo se determina un volumen para lograr la regulación, bueno, y el análisis de lo que hemos hecho. Comencemos entonces. La función de un reservorio es almacenar agua en épocas cuando nos sobra para poder atender demandas de épocas en las que nos falte el agua. Sin embargo, la afluencia de caudales es aleatoria. O sea, no hay una posibilidad de previsión de caudales a largo plazo. En consecuencia, si no es posible prever la afluencia, tampoco será posible prever con precisión el tamaño que deberían tener los reservorios para juntar agua de manera tal de satisfacer las demandas de los periodos secos futuros. En ese contexto tenemos dos opciones: o superdimensionar el reservorio o subdimensionarlo. Cuando superdimensionamos, hacemos más grande lo necesario, el costo será elevado. Mientras que si subdimensionamos, lo hacemos menor de lo necesario, lo que estaremos cargando con el costo del racionamiento. Deberemos hacer racionamiento. Entre ambos extremos tendremos el tamaño óptimo a un costo también óptimo. La dimensión óptima surgirá de un compromiso, lo que se denomina la solución de mejor compromiso, entre el costo de construcción, directamente proporcional al tamaño, y el costo de la escasez, que es directamente proporcional a las consecuencias negativas de no atender la demanda futura. Entonces, el costo de construcción es directamente proporcional al tamaño, mientras que el costo de la escasez es inversamente proporcional a ese tamaño. Acá me voy a permitir hacer una digresión. Voy a hacer una pregunta que en este contexto de no tenerlos presentes es una pregunta retórica. Y dice que no hay que creer que un volumen suficientemente grande garantizará cualquier caudal. ¿Por qué esto? Piénsenlo un poquito. Yo puedo hacer el reservorio del tamaño que quiera, pero luego deberé llenarlo y deberé mantenerlo con cierto volumen para poder atender las demandas. O sea, ese volumen surge de un análisis hidrológico no muy complicado, para nada complicado, pero no es cuestión de ponerle cualquier volumen. ¿Se entiende? Además, hay otros problemas. Que la demanda puede ser variable. Inclusive puede llegar a ser aleatoria. Si yo tengo, depende de lo que esté atendiendo, si yo tengo chacras que tienen diferentes demandas y tengo que irrigarlas, y bueno, depende del tamaño, depende del cultivo, depende de un montón de cosas. Y por otro lado, existen pérdidas. No toda el agua que yo almacene en el reservorio va a estar disponible, porque una parte infiltrará, esa infiltración
irá disminuyendo con el tiempo porque se irá colmatando e impermeabilizando el fondo del reservorio, y también existen pérdidas por evaporación. Cuanto más grande el espejo de agua, más evaporación. Así que, bueno, básicamente las pérdidas se deben a movimientos verticales del agua, hacia abajo por infiltración, hacia arriba por evaporación. Entonces vamos a comenzar a transitar el camino para determinar el volumen óptimo del reservorio. Entonces vamos a analizar un problema simplificado, reitero, problema simplificado. Simplificado significa en este contexto que vamos a no considerar las pérdidas. Y para hacerlo más simplificado vamos a considerar una demanda a lo largo del tiempo constante que vamos a llamar X. Entonces, la ecuación de balance de masa a lo largo del periodo va a ser la que ya conocemos. El almacenamiento inicial más todo lo que entre, el caudal de ingreso, desde el tiempo t igual a 1 hasta el tiempo hasta el periodo n, va a ser igual a todo lo que salga, los n periodos, los n intervalos, por este valor de demanda constante, más el almacenamiento final. Si reordenamos esta ecuación, vamos a tener la famosa ecuación que conocemos bastante y que inclusive la utilizaron en hidrología, en el método de Puls, de piscina nivelada, que decía que lo que entra menos lo que sale es la variación de almacenamiento en el tiempo. Lo que entra es esto, menos lo que sale es esto, va a ser igual al almacenamiento final menos el almacenamiento inicial, igual a la variación del almacenamiento. Gráficamente, en general, se identifica con un triángulo a un reservorio. Entonces, tenemos la afluencia, tenemos lo que descargamos para atender una demanda, podemos tener lo que descargamos por vertedero en caso que se nos llene, porque esto se nos puede llenar. Tenemos lo que recupere de pérdidas por evaporación y por infiltración, lo que recupere por precipitación sobre el espejo de agua o sobre el área adyacente. Pero en este contexto no vamos a considerar ni la precipitación ni la evaporación, no vamos a considerar una descarga por vertedero ni la infiltración. Entonces vamos a tener nada más que el agua que entra, el agua que sale y el estado del almacenamiento. Vamos a considerar también que el almacenamiento inicial y el final van a ser iguales, lo cual es una hipótesis razonable. ¿Por qué? Porque entonces no hemos ni economizado agua ni desperdiciado agua. Es razonable que el almacenamiento al inicio de nuestro periodo de análisis y al final sean iguales. Entonces, si este valor y este valor son iguales, nos va a quedar nada más que esta parte de la ecuación que está escrita allí. Entonces, si nosotros pasamos este n al denominador, ¿qué tendremos acá? Promedio. La máxima descarga constante y permanente que podemos hacer durante el periodo considerado va a ser justamente el caudal módulo, como les gusta llamarlo a ustedes. Otros prefieren llamarlo como caudal promedio de largo periodo, pero da lo mismo. Si la capacidad del reservorio fuese infinita, el almacenamiento en cualquier intervalo, digamos el intervalo J, va a ser igual. El intervalo, en el almacenamiento en ST igual a J, va a ser el almacenamiento en el periodo anterior
en el periodo inicial más todo lo que entró, perdón, reitero, el almacenamiento en el intervalo j, t igual a j, va a ser igual al almacenamiento inicial más todo lo que entró desde el momento 1 hasta el momento j, menos las j veces que descargamos el caudal módulo. Bueno, fíjense que acá subrayé el adjetivo infinito. Dijimos que si fuese la capacidad infinita, cuando aparece la palabra infinito, el adjetivo infinito como sustantivo, siempre hay alguna trampita. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál podría ser esta trampa? En este caso es muy simple. Siempre va a tener un volumen medible, el reservorio no va a ser infinito. Y lo que estamos salvaguardando acá es que al tener cualquier capacidad, la capacidad necesaria, no vamos a necesitar descargar por el vertedero en caso de que sobrepasemos la capacidad de almacenamiento. Vamos a definir ahora capacidad reguladora. Así figuran los libros, pero esta palabra capacidad no se refiere a un potencial, se refiere a un volumen. Yo no sé si en mi caso, cuando yo iba a la escuela primaria, hablábamos de las medidas de capacidad y la unidad era el litro. Entonces, eran unidades básicamente de volumen. La capacidad reguladora es un volumen. ¿Qué volumen? El que debería tener el reservorio para poder descargar en forma permanente y continua el caudal regulado durante el periodo de análisis, obviamente. Entonces, si suponemos que la serie hidrológica de base que tenemos a disponibilidad es representativo de lo que ocurre en el río, bueno, a partir de esa serie calculamos el caudal promedio, el largo periodo, el módulo. Entonces vamos a determinar un volumen que nos permita a lo largo de todo ese periodo de análisis igual a la extensión temporal de nuestra serie hidrológica, descargar en forma permanente y continua el caudal módulo, que es el máximo caudal que yo puedo regular. ¿Cómo se hacía esto antes? ¿Cuánto antes? ¿Cuánto de antes? Cuando yo cursé esta asignatura fue en el año 1985, casi en la prehistoria. Utilizábamos un método gráfico, el método desarrollado por el ingeniero Ripple, que participó en la construcción de la presa de Asuán en Egipto. Decíamos, disculpen, el método de Ripple, que fue utilizado para diseñar la presa de Asuán en Egipto. Es un método determinístico y muy novedoso para la época en la que lo diseñó el ingeniero Ripple. Consistía en tomar los hidrogramas disponibles y hacer una curva de volúmenes acumulados. O sea, transformar esas afluencias en caudales multiplicadas por el tiempo del intervalo, transformarlo en volumen e ir acumulando. Bueno, a mí me tocó hacer este método y necesitamos pliegos de hojas de papel milimetrado, hacer un tamaño superior al de una sábana de una cama de 2 plazas. En fin. Y el razonamiento era, esta es una curva siempre creciente, nunca tiene pendiente negativa. Entonces consistía en trazar una tangente por el punto, la tangente más inferior
a esta curva, y la superior paralela a esta línea recta que representa el caudal módulo, porque si este es el volumen total y este el tiempo total, el volumen total dividido el tiempo total nos daría el caudal promedio. Entonces, la diferencia entre este punto y este punto en vertical nos daría el volumen que necesitamos tener para poder hacer esa regulación. ¿Cómo se calcula hoy en día? Bueno, hoy en día se calcula por simulación. Pero antes de pasar a la simulación, les comento, va a estar disponible para ustedes un programita que hice porque sí, para jugar un rato a fines del siglo pasado, que se llama Ripple. Es un archivo, o sea, desarrollado, es un programa desarrollado en Fortran. Este es el ejecutable. Y acá cuando ustedes lo hacen correr, les informa que este programa utiliza caudales medios mensuales y esos datos deben estar en metros cúbicos por segundo en un archivo ASCII, o sea, puro texto, que se tiene que denominar caudales.dat, y la salida aparece en un archivo cap-reg.res de resultados. Acá está un ejemplo de un archivo de entrada. Cada columna corresponde a un mes, el intervalo es mensual, por eso es para jugar más que para otra cosa, porque el intervalo mensual no se utiliza para este tipo de cosas, pero era para jugar un rato. Entonces cada columna corresponde a un mes: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y cada línea entonces es un año. Entonces nos pregunta cuál es el número de años de análisis, entonces van a elegir. Por ejemplo, en este archivo de salida elegimos 22 años y automáticamente el programa te dice, bueno, el caudal inicial fue de tanto, el final fue de tanto, en metros cúbicos por segundo. Esto traducido, multiplicado por la cantidad de segundos del mes y dividido por 1.000.000, que es la relación entre metros cúbicos y hectómetros cúbicos. Entonces, la equivalencia en hectómetros cúbicos nos arroja el módulo y el volumen necesario. Lo que antes necesitábamos una graficación verdaderamente demandaba un tiempo enorme. Bueno, hoy se puede hacer con un programita tan simple como este. Este es para jugar. Se lo puede hacer en una computadora en el tiempo que demanda apretar la tecla Enter para que corra. Pero el método Ripple ya es considerado antiguo, porque la capacidad reguladora, ¿cómo se la calcula hoy? Por simulación. Acá está el grafiquito, el esquemita de nuestro reservorio, donde descartamos estos movimientos verticales de evaporación, pérdida y precipitación de ganancia, de infiltración y la descarga por vertedero. Y se acuerdan la ecuación, que el almacenamiento inicial más lo que entra va a ser igual al caudal regulado más el almacenamiento final. Entonces el almacenamiento final, lo que está encerrado en celeste aquí, al final del periodo 1, S1, va a ser igual al almacenamiento inicial del periodo más el volumen que entra en el periodo 1, Q1, y menos el caudal regulado. El caudal regulado, les recuerdo, era el módulo.
Entonces esto se puede planillar, esto está extraído de una planilla Excel. El análisis fue mensual, insisto, este intervalo mensual es muy grande, no se utiliza, ese intervalo en general se utiliza días. Este es el hidrograma de entrada, en metros cúbicos por segundo. Acá está el mismo hidrograma pero transformado en hectómetros cúbicos por mes, porque el intervalo es un mes. Entonces, lo que hicimos acá fue sumar todas estas afluencias, 15.077,7, y dividido por 24 nos da la descarga regulada, el máximo caudal que podemos descargar en forma permanente y continua, que es el promedio. 628 es el promedio de todo esto, 628,2, y lo escribimos aquí. Entonces aplicamos la ecuación que vimos recién. Vamos a hacer una primera pasada en lápiz negro para poder borrar si lo hacemos a mano. Vamos a comenzar con el reservorio vacío, 0, lo que está en azul en ese casillero. El almacenamiento inicial más lo que entra, eso que está ahí 679,1 es Q1, menos la descarga regulada 628,2, me queda que el almacenamiento al final del periodo es 50,9. Y ahora volvemos. Este pasa a ser mi almacenamiento inicial del segundo periodo. Este valor más este menos este me da esto. De nuevo, este valor pasa a ser el almacenamiento inicial. Este valor más este menos este me da esto. Y vamos haciéndolo mecánicamente hasta que al final tenemos como almacenamiento final del penúltimo intervalo, pasa a ser mi almacenamiento inicial del último intervalo, más lo que entra menos lo que sale, y es igual a 0. Entonces, es lógico, por el procedimiento que hicimos, que el volumen o almacenamiento inicial y final sean iguales. Pero acá ustedes se darán cuenta de algo. Acá está graficado en azul los volúmenes afluentes. En esta línea recta verde, la descarga regulada, y con esta línea roja, la variación del almacenamiento. Noten acá lo siguiente, que yo tengo un almacenamiento negativo. ¿Almacenamiento negativo? ¿Qué es eso? No existe el almacenamiento negativo. Yo en una cuenta del banco puedo tener una deuda, pero en un reservorio no puedo tener agua virtual negativa. Fíjense toda la cantidad de intervalos que tenemos con almacenamiento negativo. El mayor de todos esos es 788,3 hectómetros cúbicos, que está allí, que se corresponde con el intervalo 11. ¿Qué podría hacer yo para que el menor almacenamiento, en vez de ser negativo, sea 0? Desplazar paralelamente esta curva en vertical, o sea, llevarlo de aquí hasta aquí. Luego, mi almacenamiento inicial, en vez de ser 0, debería ser este valor. Y acá hay otro dato importante. Vamos a retomar eso enseguida. Si mi almacenamiento máximo es 440, esto lo saqué con la fórmula de Excel, y el mínimo es 788 negativo, yo necesito tener este volumen de reservorio para poder almacenar todo esto. 1228,9. Entonces, si mi almacenamiento negativo, el mayor
en valor absoluto negativo 788,3, pues comienzo con 788,3 mi periodo de análisis. En ese caso, yo voy a tener que mi almacenamiento, que era hoy 788,3 negativo, va a pasar a ser 0. Y por supuesto, vamos a tener al final del periodo el mismo almacenamiento. ¿Qué hicimos? Yo tenía en mi situación anterior, cuando comenzábamos en 0, que mi almacenamiento mínimo era un almacenamiento negativo, ridículo porque no existe. Ahora lo desplacé hacia arriba en vertical de tal manera que mi almacenamiento mínimo fuese 0. ¿De qué manera? Comenzando con 788,3 aquí. Bueno, espero que se haya entendido. Lo que hicimos fue buscar el mínimo valor y utilizarlo como almacenamiento inicial. O sea, no comienzo con el reservorio 0, comienzo con el reservorio con agua, con esa capacidad de agua almacenada, 788,3. Vamos a ver ahora lo que se conoce como curva de regulación. De esto, créanme, no hay mucho escrito, no hay mucho en los libros. Si yo presento en un par de ejes, en el cual en abscisas represento volumen del reservorio y en el eje de las ordenadas el caudal regulado, si mi volumen del reservorio es nulo, no existe, el caudal que yo el máximo caudal que puedo descargar en forma permanente y continua es el mínimo minimorum de mi serie. O sea, yo puedo descargar ese o más. A medida que vaya haciendo mayor el reservorio, yo podré ir regulando mayor caudal, hasta que esta curva se va a volver asintótica. ¿Asintótica a qué valor? Al caudal módulo. Nunca va a llegar a ser igual al módulo, va a tener una pequeña diferencia. Y acá de nuevo, una pregunta que en este contexto se transforma en retórica: ¿a qué se debe esa diferencia? Silencio dramático, pero para que no se haga tan largo este video, esa diferencia está dada por las pérdidas, porque aunque intente minimizarlas, siempre voy a tener pérdidas. Y ahora vamos a introducir un nuevo parámetro, que es el parámetro de garantía. Esta curva se corresponde para una garantía. Acá determino de esta manera, entonces cuando se vuelve asintótica, el volumen del reservorio, esta es la capacidad del volumen que me va a permitir regular en forma permanente y continua el módulo. Esto es para una garantía del 100%, en forma permanente y continua. Y si yo me conformo con tener en vez del 100% del tiempo un 90% del tiempo, mi garantía sería, en términos de tiempo, del 90%. ¿Qué les parece a ustedes la curva de regulación correspondiente a una garantía del 90%? ¿Va a estar por debajo o por arriba? Por arriba, claro que por arriba. Arriba del módulo también, porque no hace falta solamente el módulo, yo puedo regular en forma permanente y continua. Pero si ese de permanente se transforma en el 90% del tiempo, yo podría irme para arriba. Eso sería para una garantía menor del 100%.
Espero que quede claro. En este caso, después, en todo caso, presencialmente, vamos a ver este mínimo minimorum, cómo se transforma a este valor. Y acá resalto esto del final. Que quede bien, súper bien claro, que el tema de regulación y la determinación de la capacidad reguladora es un problema de oferta hídrica, no de demanda. Lo que yo haga con el agua es otro cantar. Lo que haga con este caudal no es parte de este análisis. Bien, en ese caso, imagínense que yo decido hacer un análisis comenzando con el reservorio vacío, en cero. En este periodo, si tengo en el instante previo al final del instante anterior que mi almacenamiento finalizó en 123,1 y en el intervalo de análisis me ingresó 487,3, eso me da como resultado 610,4, que es menor que el módulo. Entonces, si entre lo que tenía almacenado al final del periodo anterior más lo que me entró me da 610,4, independientemente de que yo quiera descargar 628,2, yo voy a descargar lo máximo que tengo, que es 610,4, y seco el reservorio, lo vacío completamente. Entonces, el almacenamiento queda en cero. Y en ese caso tengo una falla. Después les voy a mostrar la planilla Excel de donde saqué esto, que con una fórmula de un sí condicional, cuando no se cumple que este valor es igual al módulo, entonces tenemos una falla. Y en esta columna siguiente, ¿qué porcentaje del caudal módulo estamos atendiendo? Cuando no tengo falla, el 100%, pero en este caso, 610,4 respecto a 628,2 representa el 97,16%. Entonces, lo único que introdujimos en esta variante es que comenzamos vacío y cuando el volumen entre el almacenamiento del final del periodo anterior más lo que me entra en este periodo no cubre el módulo, saco lo que tengo almacenado y vacío el reservorio. Mi reservorio finaliza vacío. Fíjense que en este caso, como estamos introduciendo ese sí condicional, no vamos a tener que el almacenamiento inicial y el almacenamiento final del periodo de los 24 intervalos sean iguales. 0 contra 788, podría haber cualquier cosa aquí. ¿Y cuántos periodos tuve falla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos. 7 de los 24. 7 de los 24. Un 30% del tiempo tuve falla. Entonces mi garantía sería del 70%. Y acá tenemos la curva azul, es la misma, pero mi curva de descarga regulada no deja de ser regulada y pasa a tener este hueco aquí, la verde, y mi curva de almacenamiento pasa a tener este valle planchado en volumen almacenamiento 0. Vamos a ver seguidamente la planilla, en este caso Excel, de donde saqué las curvas. Esta era la primera, que comenzábamos con el almacenamiento
con el reservorio vacío, y que nos daba el máximo, un máximo negativo, que dijimos es lógico, es absolutamente ridículo. Y fíjense cómo calculamos este valor, por ejemplo. Vamos a rastrear precedentes. La fórmula que está en esta celda dice E6, esto que está acá arriba, más C7, esto que está acá, menos D7, esto que está acá. El resultado es esto. Y así podemos revisar todas las fórmulas. Este es el auditor de fórmulas. Utilícenlo si no lo utilizan. Esta curva de almacenamiento me representa esta columna. La curva de afluencias me representa esta. Y la de descarga regulada me representa esta que está aquí. ¿Cuál sería el volumen que necesito del reservorio? El volumen necesario va a ser igual a la diferencia entre el máximo almacenamiento y el mínimo almacenamiento. Este es el análisis equivocado, o sea, el que le dije hagan con lápiz negro para poder hacer, si lo van a hacer a mano, para que puedan borrarlo. El análisis sin falla o correcto sería dar un almacenamiento inicial igual a al valor más negativo, el almacenamiento como almacenamiento inicial. De esa manera este casillero que correspondía al intervalo 11 se transforma en 0. Entonces la curva que antes venía por acá, ahora la desplazamos 788,3 hectómetros cúbicos en vertical. ¿Cuánto va a ser el almacenamiento al final del periodo de análisis? 788,3. Y acá nos da como mínimo almacenamiento 0. Luego el volumen de reservorio necesario va a ser 1228,9. Acá está la otra planilla que era cuando habíamos llegado a que este valor más lo que entraba no alcanzaba a cubrir este valor más lo que entraba no alcanzaba a cubrir este valor, descargábamos solamente lo que teníamos almacenado. Y aquí entonces aparece el sí condicional. Vamos a poner la auditoría de fórmulas. Si este valor más este valor es menor que el módulo que está calculado allá abajo, 628,2, si es menor, ponga entonces E8 más C9, que es 610,4. Y si no, ponga el módulo. Acá también hay un sí condicional. El valor, acá dice en la fórmula el C32 es el módulo. En esta fórmula dice que si el valor D9, o sea, este valor que está acá, es menor que el módulo, C32 es el módulo, entonces escriba falla, y si no, deje vacío. Todas las celdas tienen la misma fórmula. Y acá lo que me está indicando es el porcentaje de atención del módulo en caso de falla. Acá me calcula qué porcentaje del módulo logramos atender con esta descarga. Y hay un caso que no está presentado en el PowerPoint que vimos recién, que es
Listo, ya fabricamos, ya hicimos el estudio hidrológico, determinamos el volumen de nuestro reservorio y ahora ya tenemos la represa. Y ahora con esa represa nos vamos a dedicar a vender agua. Vender agua, sí, vender agua para irrigación, vender agua para abastecimiento humano, vender agua para quien necesite agua. Terminamos el procedimiento de análisis de regulación. Ahora les voy a tirar una idea, cómo yo, Jorge Pilar, haría el análisis en caso de que yo fuese vendedor de agua. Vamos a imaginar que tengo mi reservorio y dejo que se llene y comienzo a operar. Y de vuelta hago un análisis. Pero acá voy a poner un sí condicional de vuelta. Dice, ¿qué volumen yo podría llegar a entregar en el periodo? Con garantía total. Solamente el volumen que tengo almacenado al final del periodo anterior. Porque yo no sé si esta agua me va a entrar el primer día del mes o de repente me entra todo de golpe el último día del mes. Así que el procedimiento es, si E4, que es esto, es menor que C32, que es el módulo, entonces vamos a descargar lo que tenga. Y si es mayor, voy a descargar el módulo. En este caso, ¿es menor? No, es mayor, entonces descargo el módulo. Pero vayamos a este caso. Yo tengo al final del periodo anterior 474,6. Es menor que el módulo. Entonces voy a descargar solamente lo que tengo. Y voy a tener una falla. No conseguí atender el módulo. Estamos ante una falla catastrófica y logramos atender la demanda en un 75,54%. Esta planilla electrónica, para que la analicen, va a estar disponible en el aula virtual. Fíjense, cuando hablamos de análisis es esto. De los 24 periodos, yo tuve 4 nada más con falla. Casi el 17% tuve falla. Pero la falla más grave fue, logré atender el 75,5% de la demanda. No creo que nadie se haya muerto ni ninguna planta se haya secado. Podremos tener una situación de estrés hídrico en caso que estemos vendiendo agua para riego. Y depende del estado de desarrollo de esa planta. Pero en estos casos, fíjense, estamos en 99% de atención del módulo. Es más que falla, una fallita. Bien, como se habrán dado cuenta, el tema de la regulación es bastante simple. El máximo caudal que podemos regular entonces es el módulo, con garantía 100%. No se olviden entonces de la curva de regulación, esa que se hace en el par de ejes caudal regulado o volumen caudal regulado. Dense cuenta que tener un volumen negativo es una cuestión ridícula, no existe. Ni siquiera la podemos definir como esotérica, es la nada misma. Así que, y finalmente, acuérdense de esto, capacidad reguladora, la palabra capacidad se refiere a volumen. Y el tema de la capacidad reguladora es un problema de oferta hídrica, no de demanda. Lo que yo haga
con el agua, con el caudal regulado, es harina de otro costal, es cuestión para otro análisis. Así que con esto damos por finalizada la clase de hoy. Por supuesto, podrán realizar las consultas que necesiten a través de los canales que hemos habilitado en el aula virtual. De corazón, esperamos que se haya entendido. Y nos vemos en un próximo video, en un próximo encuentro a través del Zoom o en uno del Meet, o ojalá dentro de poco de la presencialidad total.